una alegría poder estar acá nuevamente con ustedes y dar gracias a Dios por darme una vez más la oportunidad de presidir y compartir la palabra con todos ustedes, porque creo que la voluntad de Dios es buena y es buena para todos aquellos con los que hacen su voluntad. Un día será que, no seré yo, será alguno de ustedes, también tendrán esa oportunidad. No la nieguen, hermanos, porque es algo maravilloso servir al Señor, es algo hermoso. Ustedes saben que los primeros bendecidos son aquellos que comparten, porque aprenden mucho y aprenden para cambio de sus vidas. Amén. Queridos hermanos, fue un tiempo tremendo estos días para mí, porque no tenía en mente, yo digo en mente porque no puse mi espíritu delante, algo para compartir, pero fue algo que vino cuando después de una oración, el Señor me mostró la necesidad en la congregación, en el mundo en general. Y hoy voy a hablar sobre eso. Pero vamos a hablar lo que el Espíritu va a ministrar y que Él sea el que ministre a través de mí. Vamos a orar para empezar y vamos a dar gracias por este tiempo y por nuestros pastores también. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por este tiempo hermoso y maravilloso que nos das de poder venir otra vez acá y por tu gracia, Señor, poder compartir y escuchar todo aquello que tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ministre, nos abra el entendimiento, Señor, y agarremos lo bueno, atesoremos en nuestro corazón aquello que por gracia nos das, Señor. Amado Dios, te damos las gracias. Y te damos las gracias por nuestros pastores, Señor, que están de viaje, y te clamamos, Señor, por su vida, por su paz, por su tranquilidad, y que tú estés delante de ellos por donde quiera que vayan, Señor, que sean sal y luz donde estén. Gracias, Señor, por su vida. En el nombre de Jesús, Señor, te ofrecemos este tiempo y gracias, Señor, por el amor, tu bondad y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy les voy a hablar algo maravilloso, que yo por un tiempo cuando conocimos al Señor, hablando de conocer al Señor, 40 años que tenemos de matrimonio, ayer cumplimos 40 años de matrimonio con mi esposa, bastante tiempo, creo que muchos de ustedes ni habían nacido todavía. La verdad no ha sido nada fácil llegar hasta aquí, donde estamos, ha sido muy difícil y siempre hay problemas, pero por la gracia de Dios realmente tenemos esa bendición de que en nuestro corazón hay un amor, que es un amor como el de Él, incondicional. Creo que esa ha sido la manera en que Él nos ha ministrado y nos ha enseñado durante todos estos tiempos que hemos vivido para poder sobrellevar muchas cosas. Ha habido momentos en que faltaba la gota porque robarse el agua, pero la verdad, solo hay una cosa que nos ha cambiado. Ella fue la primera en conocer al Señor y doy gracias a Dios que ella lo conoció primero, porque normalmente el hombre es más duro en ese sentido. Y a través de ella yo conocí también, porque con el tiempo fui a una congregación y empecé a tener ese amor, ese conocimiento para poder hacer un cambio en mi vida. Fueron tiempos muy difíciles que pasamos, también hubo tiempos hermosos, pero realmente en esos tiempos difíciles que hemos pasado, el Señor es el que nos ha sostenido en su amor. Yo creo que nadie puede cambiar de pensar, de actuar, de sentir, si es que no conoce al Señor. Es difícil. Quizás es un cambio exterior,
Pero lo que necesitamos los hijos de Dios es un cambio interior. Y eso solamente Él puede darnos a través de su Espíritu. Él puede darnos con ese amor infinito que nos tiene. Y el día que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, desde ese día algo en nosotros ha cambiado, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y desde ese día nosotros tenemos que empezar a vivir conforme a lo que el Señor dice. Todos sabemos, cuando aceptamos al Señor, ese perdón que recibimos es por gracia. Y esto lo tenemos en Efesios, vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy todos pensamos, yo pensaba en ese tiempo que ahí terminaba todo. Yo había aceptado al Señor, me habían ministrado algunos hermanos que me decían que si aceptaba al Señor en mi corazón y hacía la oración de fe para aceptar, el Señor iba a perdonar todos mis pecados y me iba a recibir como su hijo. Y que todos mis pecados iban a ir clavados en la cruz con Él. Y iba a ser salvo con la resurrección de Él, ir a la vida eterna. Amén. Yo dije, gloria a Dios, ahora sí ya sé que soy salvo y ahora sí que yo sé que puedo ir a la vida eterna. Tengo esa garantía porque declaré. Y es así. Pero, hay un pero. Después de mucho tiempo, con los años de servicio, con los años de estudio, con los años de ministración de muchos hermanos que tuvimos y pastores en nuestra vida, realmente empezamos a entender, por lo menos yo empecé a entender que no acababa ahí la gracia del Señor. Había mucho más. Ese era el punto inicial para todos aquellos que comprenden la palabra. Era el punto inicial de la vida de caminar en Cristo. Pero había mucho más para ti, había mucho más para mí. El tema de hoy se llama gracia, favor y recompensa. Entonces yo pensé, después de entender y que el Espíritu Santo me ministró muchas veces, que no terminaba ahí la gracia del Señor. Yo tenía que hacer mucho más para obtener más gracia. No solamente hacer la oración de fe y quedarme después sentado sin hacer nada. Tenía que hacer mucho más para obtener más gracia, favor y adquirir recompensas en mi vida. No es tanto por las recompensas en la tierra que recibimos, es más por la recompensa celestial a la cual tenemos que llegar. Ese es el punto. Entonces, cuando entendí esto, y Señor, ¿qué debo hacer entonces para recibir ese favor de ti? Ya recibir la gracia, quiero más gracia, quiero recibir ese favor, pero también quiero recibir la recompensa en mi vida, de ese favor que tienes para mí. Hay una definición de un hermano que nos vino a compartir hace unas semanas atrás, el pastor Cejas. Y leyendo así los libros que compra mi esposa, yo aprovecho, porque yo soy medio duro para comprar libros, pero ella no, ella compra y lo que compra yo aprovecho, pero es bueno. Y no soy de los que leo de principio a fin. Yo creo que muchos aquí estamos en eso. Hay muchas cosas que no nos, lo pasamos a otro capítulo y más allá. Pero hay muchos que sí lo hacen. Bueno, yo no soy de esos. Y ojeando siempre veo, reviso, me fijo en los títulos. Y de repente estaba en este estudio y cuando ojeaba una noche, veo, dice,
decía, ¿qué es la gracia? Ah, interesante. El Señor fue el que puso ese momento al volcar la hoja para que yo lo lea. Y lo leí y realmente me pareció muy interesante esa definición. Porque para el hermano dice que la gracia corresponde a la cosecha milagrosa más grande e importante de los hijos de Dios, o sea, su iglesia o cuerpo de Cristo, que abarca desde la resurrección hasta el arrebatamiento. ¿Qué significa esto? Yo dije, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Pero claro, la gracia abarca desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en Él será salvo y confiesa por fe será salvo. Ah, entonces Él resucitó y nosotros por fe adquirimos esa gracia. Bien, ¿y por qué hasta su venida y hasta el arrebatamiento? Porque es ahí en el tiempo final donde todo esto va a acabar. Dice que en los tiempos finales ya no va a haber la gracia. Se acabó. O sea, viene el Cristo, Jesús arrebata a su iglesia y se acabó. Pero van a quedar unos cuantos en la tierra. Esos 144,000 que dice la palabra de Dios, que son judíos y son los últimos que van a quedar para compartir la palabra de fe a su pueblo, al pueblo de Israel. Aquellos judíos, el remanente de Dios, que va a quedar ahí y que algunos de ellos aún van a tener la oportunidad. Termina eso y se acabó. Por eso dice en la definición que el tiempo esto es denominado la plenitud de los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles hayan escuchado la palabra del Señor y hayan tenido la oportunidad de obtener su gracia. La palabra dice que se va a predicar hasta lo último de la tierra y no va a haber uno que no haya escuchado la palabra del Señor. Todos van a tener la oportunidad y todos, a la plenitud. Por eso habla sobre la plenitud de los gentiles en Romanos 11:25. Bien, hermanos, hasta aquí estamos. Dice que Pablo, apóstol de los gentiles, se refiere a que él fue apóstol para los gentiles, para empezar esta predicación, para empezar esto que todos sabemos, que a raíz de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, lo rechazó, para causar celos, dice, entre los demás, empezó a predicar a los gentiles. Y muchos de ellos empezaron a convertirse, a obtener la gracia del Señor. Hermoso y maravilloso porque a raíz de eso muchos hemos tenido la oportunidad hasta aquí de escuchar y aceptar. Muchos van a tener la oportunidad después de escuchar y aceptar. Nosotros debemos empezar a difundir, a proclamar, a tener esa necesidad de impartir primero a los de la casa, después a los demás. Tu casa es primero. La primera predicación, ¿dónde se impuso? ¿Dónde se compartió? Primero a los judíos. Se impuso ahí, fue por todo lado. Y eso pasó cuando Jesús aún estaba acá y tenía a sus discípulos. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo del 7 al 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos
se ha acercado. El 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis y de gracia dad. Mateo 10:8. Sanad enfermos. Vamos a ver Mateo 10 del 12 y 13. Y al entrar en las casas saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Fue la instrucción final que les dio a los discípulos de Jesús, a todos los apóstoles, que vayan y proclamen y den esa gracia y esa paz al resto. Todos ellos fueron y proclamaron a todo el pueblo judío en Israel, en Jerusalén. Proclamaron esa gracia y paz. Muchos lo aceptaron y muchos lo rechazaron. Fue entonces cuando empezó aquí la difusión, aquello que fue mandado por él y fue la última instrucción para sus apóstoles. Pero después tiene una instrucción para nosotros, para todos aquellos que hemos aceptado al Señor. Id y haced discípulos al resto del mundo. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a hacer? Ahí el Señor nos da la gracia. El Señor cada día nos da una porción de gracia. Cada día nos da una porción de esa bondad, de esa paz que Él tiene para nosotros, junto con la gracia. Y cada día también puede venir una porción de su recompensa a todo aquello que estamos haciendo para Él. Esa gracia que nosotros hemos recibido en un tiempo, hemos aceptado al Señor, que Él es nuestro Señor y Salvador. Hemos aceptado esa su gracia y su paz para que todos estemos aquí debido a su gracia y a su paz. ¿Debemos quedárnoslas con nosotros? Ese no es su mandato. No fue la última comisión que les dijo a sus apóstoles. Tampoco fue la comisión para nosotros que se queda ahí. Fue diferente. Entonces nosotros tenemos que empezar a difundir esa gracia y paz, esa gracia y favor que Él tiene para con nosotros. ¿Cuánta gente en nuestra familia y nuestros vecinos, la ciudad, el país y el mundo necesita en estos momentos de que tú y yo comportamos la palabra para que ellos reciban esa gracia, ese favor del Señor? Muchos de ellos están viviendo situaciones difíciles, económicas, emocionales, de salud. Necesitan esa gracia del Señor para poder soportar y sobrellevar y poder pasar con la ayuda del Espíritu Santo en este mundo. Hoy tenemos que compartir eso a todas las personas porque ellos necesitan. Un día todos nosotros hemos recibido esa gracia y favor de alguien. ¿Se acuerdan quién fue el primero que les compartió la palabra del Señor sobre esto? ¿Tienen memoria de quién fue el primero que les hizo la oración para recibir al Señor? A veces es difícil recordar quién fue el primero. Yo me acuerdo porque fue de la familia. Mi cuñado, que vivía en Estados Unidos un tiempo atrás, hace mucho tiempo, llegó un día y fue el primero que nos compartió, nos habló, porque él había recibido al Señor en Estados Unidos, bueno, y todo eso. Hermoso, fue el primero que nos habló. Bueno, yo dije, cuestiones de emociones o de un muchacho que está emocionado porque alguien le habló y todo eso, porque no había en nuestro corazón todavía esa necesidad, digamos, de hacer las cosas diferentes. El enemigo aún seguía trabajando en nuestras vidas
y nosotros le damos, toma, haz lo que quieras, pues, no hay problema. Ustedes saben que el demonio, ¿a qué vino? Al mundo, a matar, robar y destruir. Mata las ilusiones de la gente. Roba aquella esperanza que él tiene del de mañana, el de más allá, la esperanza de ir más adelante. ¿Y qué destruye? Viene a destruir familias, viene a destruir vidas. Ese es el principio de Satanás. Ese es el principio de él. Es tan diferente al principio de Dios, lo contrario al principio de Dios. Entonces nosotros dejamos que eso pase y teníamos todo aquello en nuestra vida. Fue el primero. Después ella, por algún hermano, primo, asistió a una congregación y recibió al Señor. Con el tiempo, esos mismos hermanos me llevaron a mí. Bueno, me llevaron, quiero decir, pero fue una voluntad de decir, yo en ese tiempo decía, ¿y qué hará mi esposa en esa iglesia? Que con el tiempo veo que media rara está cambiando. Tiene algunas cosas, pero ya no es como antes, digamos, en las discusiones donde eran días sin hablar y había muchas cosas que cambiaban. ¿Qué será que hacen ahí? Que gritan tanto, cantan. Y un día, un domingo, ella que iba a ir con mi hijo menor, con mi hijo mayor, que pequeño era, y le digo, yo les llevaba. Los dejaba en la puerta y me iba donde mi papá. Ahí tranquilo, yo pasaba el domingo y todo lo demás. Pero hubo un día en que algo picó acá y fue a raíz de un sueño que tuve. Noche antes de ese domingo, tuve un sueño que realmente yo creo ahora que es espiritual. El Señor tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y en todo eso que pensaba que qué hará ella, qué harán ahí, no entiendo. Ese sueño vino a mí como algo que llegó, gracias amor. Perdón. Que llegó esa mañana adentro, en el alma. No puedo decir en el espíritu porque mi espíritu aún seguía muerto. No tenía la conexión del espíritu con el Señor. Me llegó al alma, pero yo ahora digo que eso fue un sueño espiritual que el Señor me dio. ¿Por qué? Porque en ese sueño yo vi que en la habitación ellos se iban, vi por la ventana que ellos se iban. Era una luz brillante a través de la ventana que veía. Pero en la habitación era oscuro como si fuera de noche. Veía la ventana y era de día, era brillante el día. Y veía hacia adentro y era de noche, era oscuro, no se veía nada. Y vino un temor en mi corazón, vino un temor en mi sueño, que yo dije, no puedo estar aquí. Y quise salir de golpe de la habitación y fue como que si hubiera rebotado de algo, que me hubiera empujado o me hubiera botado hacia atrás. Y caí de espalda. Fue un sueño terrorífico. Fue como la noche tormentosa de anoche. ¿Escucharon la noche? Tremendo. Fue un tiempo en el sueño en el cual realmente no me sentí vivo. Yo sentí la muerte. Y cuando desperté, al día siguiente era claro. Y dije, menos mal que fue un sueño. Pero ahí dije, voy a ir con ella. Y bueno, la llevé, pero esta vez ya no me pasé. Esta vez me quedé. Y fue nada más que me quede y escuche una alabanza. Y a raíz de eso, el Señor sembró algo en mi corazón. Yo dije, es maravilloso ver cómo la gente se alegra, cómo la gente alaba y cómo la gente es tan diferente a lo que uno piensa allá adentro. Muchos hermanos que en ese tiempo me saludaban sin conocerme, me abrazaban y era bien recibido.
es que la gloria del Señor estaba en ellos, el amor del Señor estaba en ellos. Y yo me sentí bien al ingreso, me sentí maravillosamente bien. Yo dije, por esto es que viene pues mi esposa, está bien. ¿Quién quiere tener en la casa una pareja renegona que todo el tiempo está, peros, que todo el tiempo está? Y llega ahí todo ese amor, que hasta yo me quiero quedar pues acá. ¿Cómo no? Voy a venir todos los días, no hay problema, voy a venir. ¿Qué hay que hacer para estar aquí? Ahí nació esa necesidad de un cambio en mi vida. Todos nosotros tenemos algo que alguien necesita. Una palabra de aliento, un abrazo, una necesidad material que podemos cubrir. Algo podemos dar con amor y esa persona lo va a sentir de esa manera, va a sentir ese amor de Cristo, lo que tú reflejas. El carácter del Señor va a reflejar en ti para que esa persona tenga esa necesidad y esa esperanza de que quiero cambiar, quiero tener aquello, porque necesito esto, necesito aquello. De la misma manera pensé yo en ese tiempo, quiero tener esto, quiero tener esa paz que veo en la cara de mi hermano, quiero tener esa paz que veo en los que cantan en la alabanza. Con qué fervor, con qué amor. Oh Dios santo, qué canciones más maravillosas. Muchas alabanzas, yo creo que muchas alabanzas, no todas, muchas alabanzas son creadas por el Espíritu. Y son aquellas que te llevan aquí adentro. Y de repente empiezas a clamar, y de repente empiezas a llorar, y empiezas a sentir gozo. Es maravilloso. Y ese día sentí todo eso con las alabanzas. Y creo que desde ese día empecé a ir. Desde ese día empezamos a ir. Yo por lo menos empecé a acompañarla. Ya no me iba donde mi papá, iba ya en la tarde. Y mi papá, ¿por qué no has venido en la mañana? Y bueno, me entré a la iglesia, a la congregación con mi esposa. Bueno, él tenía otros conceptos, que nosotros también fuimos criados en ese concepto. Y bueno, yo no sé cómo se llevaron con mi madre porque ella tenía otros conceptos, de otras raíces. O sea que eran dos raíces religiosas encontradas, pero yo no sé cómo fue que tanto tiempo estuvieron hasta el fin de sus días. Bueno, quizás porque el amor a Dios era el mismo, pero los conceptos, las costumbres y todo aquello era diferente. Empecé a ir y fue ahí donde empecé a recibir aquello, la gracia del Señor. Empecé a tener lo que es el favor de Dios y empecé a tener las recompensas. No ha sido cada día, aún teníamos muchos problemas, muchas cosas por resolver, hasta el día de hoy. Pero cada día, dice la palabra que cada día son nuevas las misericordias del Señor. O sea que cada día vas a recibir gracia y favor, pero cada día también vas a recibir misericordia del Señor. Porque esa misericordia del Señor hace que tú camines en su gracia y aceptes cada día esa bendición que tiene para ti. Pero eso se logra cumpliendo, obedeciendo la palabra del Señor. Tenemos algunos ejemplos en el libro de Génesis. Por ejemplo, nos habla sobre José. ¿Saben quién fue José, no? Aquel que fue vendido a los egipcios por sus hermanos, a unos ismaelitas. Un contexto les voy a dar, no lo vamos a leer porque es largo, pero les animo a que lean esto. Y es maravilloso porque dice que fue él vendido a los ismaelitas lo vendieron a un jefe de la guardia del faraón en Egipto. La cosa es que, dice que cuando él llegó, vio este jefe que todo lo que él hacía prosperaba,
Todo lo que él tenía era en más. Y dice que bueno, anda con Jehová. Él está con Jehová su Dios. Y dice que halló gracia a los ojos de Potifar. Nosotros tenemos que hallar gracia a los ojos de los demás, porque el Señor pone en nosotros su amor, su gracia. ¿Podemos hallar gracia a los demás? Por supuesto que sí. Si nosotros aceptamos esa gracia del Señor cada día en su misericordia, podemos hallar gracia. Puedo hallar gracia en los ojos del hermano, puedo hallar gracia en los ojos de mi hermano, pero esa gracia Él va a hallar en mí porque yo tengo el carácter. Él va a ver el carácter de Dios en mi vida, va a ver el amor de Dios en mi vida. Entonces voy a hallar gracia para ganar esa alma para el Señor. Y dice que Potifar halló esa gracia en José y lo puso sobre todo o sobre nada. Le dio toda la autoridad sobre lo que tenía. Le dio todo aquello que tenía. Él fue el primero, fue el administrador, prácticamente fue el dueño. Y dice que fue tanta la bendición de Potifar que él solo se dedicaba a nada. Todo se lo dejó a él. Amén. Yo quisiera tener esa gracia. Imagínense la recompensa que tuvo José. Todo estaba predestinado para un fin. El Señor nada hace para que se corte eso ahí y punto. El Señor no te dio a vos la gracia un día de recibir la salvación para que esté ahí y punto. No, el Señor te dio la gracia un día para que tú vayas y seas de bendición, así como José fue de bendición para Potifar. Tú eres bendición para otro hermano. Y un día tú vas a recibir esa recompensa. De la misma manera que José recibió la recompensa de ser prácticamente el dueño de todo. Pero hubo más allá. Cosé fue uno de aquellos que libró a su pueblo del hambre. No es cierto que padecía en ese tiempo su padre y su familia. Había una oportunidad para dar aquello que había recibido. Él recibió favor, gracia y favor y recompensa. Y tuvo una oportunidad de dar esa gracia, favor y recompensa que un día recibió de Dios a todo el resto. Amén. No nos quedemos ahí. Tenemos que seguir día a día con esa gracia y favor. Hay otra historia en Génesis de Noé. Está en Génesis 6, después lo leen y lo leen lindo. Dice que hubo un tiempo en que la maldad del hombre era tal que Dios se arrepintió de haber creado. Imagínense, ¿cuánto siempre sería la maldad en ese tiempo para que Él se arrepienta de aquello que fue creado por Él? Dios mío. Y quiso destruir hasta el último hombre, el último animal. Dijo, no, yo hasta aquí acabó. Pero una persona que era justa, correcta, bondadosa, en todo sentido, dice que halló gracia a los ojos del Señor. ¿Quién fue? Noé. Dice que él fue hallado gracia a los ojos de Jehová. Y a través de él aún estamos aquí. Porque imagínense, si no había uno al cual Dios hubiera hallado gracia a sus ojos, la humanidad y el mundo ya no había. Su creación había sido hasta ahí, no hubiéramos conocido más. Uno de nosotros, en un tiempo,
fue hallado, dice, a los ojos del Señor con gracia. Yo no quiero hablar mucho sobre la predestinación. Sí, podemos decir que el Señor ya nos conocía desde antes, ¿no es cierto?, de que nosotros vengamos a este mundo y que ya estábamos predestinados. Puede ser, hay controversia en esto, no lo voy a hablar, pero hablaré desde el día en que tú y yo recibimos la gracia del Señor, desde ese momento. No, el Señor nosotros ya hallamos la gracia del Señor. Y a raíz de eso, nosotros lo que vamos a hacer, y hemos hecho ya muchos de nosotros durante todo este tiempo, ¿qué podemos hacer? Es compartir aquella gracia. Quizás muchos de nosotros ya somos padres espirituales de muchos hermanos, ¿sí? Alguien ha traído al esposo, a los hijos, a la tía, al papá, a la mamá, han empezado por ahí, al amigo, al compañero de trabajo. En fin, tantas personas que hemos podido dar esa gracia y favor. Y gracias a eso, el Señor ha tenido misericordia en muchos de ellos, como ha tenido misericordia para con nosotros, para poder llegar a los pies del Señor y poder recibir todo aquello. Son historias maravillosas que la palabra nos enseña y que nos pone, por ejemplo, lo que nosotros podemos dar y recibir por haber hallado gracia a los ojos de Dios. La gracia y favor es la respuesta de Dios a nuestras limitaciones. Lo que tú y yo no podemos hacer en este mundo, en la vida, aunque clamemos, aunque gritemos, aunque lloremos, si no lo podemos hacer por nuestra fuerza. Él está ahí. Él está ahí, ya que por esa gracia Él nos ayudó lo realiza a través de su Espíritu para que otra gente se beneficie y nos beneficie a nosotros. Él abre puertas. Hermanos queridos, ustedes pueden tener en este momento muchos problemas, situaciones que les aqueja en el corazón, en el alma, situaciones de pareja, de familia, económica, todo les puede causar una molestia, un mal pensamiento, una mala actitud, una mala reacción. Yo le decía a mi esposa anoche, cuando me dice ya 40 años ya que estamos casados, yo le digo, amor, gracias te doy por todo lo que has soportado. Gracias te doy por tu perdón, gracias te doy por tu paciencia, gracias por todo aquello. Porque realmente necesitamos esa gracia del Señor para poder soportar muchas cosas. Y en mi caso, ella recibió gracias del Señor para que me soporte a este cabezón. Y te pido perdón. Gracias, amor. Y siempre yo digo, si hay que pedir perdón públicamente, aprovechen de hacerlo, porque creo que ahí es algo que realmente es necesario y es público. Así como la declaración que uno hace públicamente cuando uno se convierte. ¿Cuál es la declaración? El bautismo. Dice que el bautismo se instituyó para que sea algo público a los demás, que tú sí aceptaste al Señor. El bautismo es público. Entonces, de la misma manera, si es público esto, es decir, perdóname, amor, por todo aquello. Bueno, hay muchos testigos que un tiempo me van a decir, tú pediste perdón y no eres así. Perdón, amor. Así que aprovechen. Toda gracia y favor que recibimos debemos compartir a los demás. El Señor recomienda que todo lo que recibas por gracia y paz, des también gracia y paz a los demás, y de esta manera toda la autoridad que te ha sido dada a través del Espíritu Santo se manifestará en tu vida y en los demás. En esto hay una parábola en el Nuevo Testamento que es Mateo, que está en Mateo, lo leemos en Mateo 18,
del 23 para adelante. Dice la palabra que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí yo veo que dice que es semejante, ¿no?, al reino de los cielos. Entonces en esta parábola vamos a tomar en cuenta que el rey es Dios. Y comenzando a hacer cuentas, ¿con quién hacía cuentas? Con sus siervos. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Con quién va a hacer cuentas Dios? Con cada uno de nosotros. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Desde el día que nosotros hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, somos deudores de Él, porque esa gracia, esa salvación eterna que tenemos no es así por así, es para que nosotros tengamos la obediencia y en obediencia hacer lo que Él nos manda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Quiénes han sido perdonados aquí? Por toda esa deuda que teníamos. Yo sí. El Señor ha perdonado toda mi deuda. Amén. Tienen una oportunidad más para aquellos que no han dicho amén. 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 Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que le debes, lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿No debemos tener también misericordia de aquellas personas que nos rodean? Si el Señor tuvo tanta misericordia para con nosotros, hagamos lo que Él nos ordena. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Imagínense, por una acción que no realizó y que él obtuvo por gracia, él perdió toda la oportunidad del favor y la recompensa. Es terrible. Yo cuando leí esto dije: Señor, yo hasta aquí, bueno, hubo un tiempo en el cual hicimos mucho, incluso más allá de lo que hubiera correspondido, tener un equilibrio, digamos, con lo que es con la familia y todo aquello. Y hubo un tiempo en el cual nos sentimos muy obligados a hacer mucho. Pero todo lo contrario es ahora. Creo que yo por lo menos me he dejado estar mucho tiempo. Es cierto, comparto la palabra. No falta un amigo que necesite una palabra de aliento, una palabra de fe. Yo le comparto. Algún trabajador, algún vecino, algún cliente que tiene una necesidad espiritual tremenda, solo lanzó 2 palabras o 3 palabras.
Quizás algunos es suficiente para que le llegue y empiece a decir, ¿y por qué me dijo eso? Pero no es suficiente. Yo veo que no es suficiente. Veo que me he dejado estar mucho tiempo. Entonces, le ruego al Señor en oración y le pido que nuevamente me dé esa emoción, esa necesidad, esas ansias de poder hacer más cosas en esta vida, donde estoy, donde trabajo, o donde estudio, o donde me congrego. Hermanos queridos, hay mucha necesidad en este tiempo para mucha gente. La congregación te necesita, tu barrio te necesita, tu ciudad te necesita, el país, el mundo te necesita. Y es tiempo en que ahora pongas eso de tu parte, ores y pongas en oración que el Señor te dé esa necesidad de hacer, de obedecer a lo que es su palabra, de obedecer lo que un día Él les dijo a sus discípulos. Jesucristo nuestro Señor les dijo a sus discípulos, lo que un día Él encomendó a sus hijos, que hagamos discípulos, que proclamemos la palabra al resto. Entonces, yo pongo en oración, pónganlo en oración. No tengan temor. A un principio uno tiene temor, teníamos temor, ¿no es cierto? La primera vez que un pastor nos pidió que compartiéramos una palabra, ¡oh Dios mío! Nunca había recibido yo un micrófono para poder hablar. Quizás ya habíamos pasado muchos cursos, habíamos tenido ya mucha capacitación, muchos estudios, pero nunca habíamos compartido. Por lo menos yo no había recibido un micrófono para hablar delante de los hijos de Dios. Habían algunos pastores, habían algunos hermanos más crecidos en la fe, pero el Señor puso en el corazón de ese pastor para que compartiéramos en un retiro fue. Oh Dios. Yo dije, Señor, la única vez que agarré un micrófono, creo que fue en un cumpleaños, pero tenía fuerza, tenía aquella fuerza y esas agallas, porque estaba en copas, tenía algunas copitas de más. No conocía al Señor, pero después, no, nunca había recibido yo un micrófono para poder compartir. Fue maravilloso porque fue un tiempo en el que el Señor me dijo, no esperes la aceptación y la aprobación del hombre, sino yo soy el que estoy mirándote, yo soy el que te estoy escuchando y yo soy el que estoy hablando a través de ti. El Espíritu Santo te ministra y tú eres el portavoz. Ay, dije, amén, gloria a Dios, menos mal que no soy yo, entonces tuya es la culpa. Fue maravilloso porque ese día se fue el temor. Fue una sola vez y se fue el temor. Porque leyendo la palabra decía, pues, dice que el miedo, el temor es lo contrario de la fe. Si yo he tenido fe para aceptar al Señor en mi corazón, ¿por qué no voy a tener fe para aceptar lo que Él me manda? Porque sé que Él no me va a hacer cosas para que me vaya mal, sino voy a hacer cosas para recibir un favor de Él y para recibir recompensa de Él. Amén. Gloria a Dios. Ya termino con esto. Cada día sus misericordias son nuevas. En Lamentaciones Jeremías nos habla de esto, que cada día dice que son nuevas las misericordias del Señor. Y en Salmos también nos dice porque por un momento será tu ira, pero su favor dura toda la vida. El Señor por un momento va a dejar
todas aquellas cosas que tienes en el corazón y a veces incorrectas y las realizas, pero Él está contigo. Por un momento te deja, pero dice que su favor estará contigo hasta el fin. No te va a abandonar. Una vez yo les compartí, no sé si aquí, sobre una alabanza hebrea, que iban caminando un hebreo, iba caminando por la playa, en la arena, y veía atrás y veía dos pares de huellas. Entonces decía, el Señor me está acompañando, dice, está conmigo, donde quiera que yo vaya, Él está conmigo. Pero hubo un tiempo difícil, tormentoso, de desierto y de mucho problema, que cuando él caminaba por la vida, dice que veía atrás y solo veía un par de huellas que era de él. Después de que terminó todo ese problema que él tenía, él le reclamó a Dios, a Jehová, y le dijo, Señor, en los momentos difíciles tú no estabas conmigo. ¿Por qué? Yo te necesitaba y tú me abandonaste. ¿Por qué? El Señor le dijo, no, tú no entiendes. Esas huellas, ese par de huellas que estaban detrás de vos, no eran tuyas, eran mías, porque yo te llevaba en mis brazos. El Señor no te abandona, jamás te va a abandonar, porque dice que todo su favor dura toda la vida. Aunque pienses que en los momentos más difíciles Él no está escuchando tus oraciones, tus clamores, no, Él en ese momento está trabajando en silencio para poder librarte, abrir puertas, abrir nuevas sendas en tu vida para que puedas vencer todas esas dificultades. Amén. Mateo 5:12, vamos a ver un poco sobre la recompensa en los cielos. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Vamos a recibir persecución? Por supuesto que sí. No es fácil proclamar la palabra del Señor. El Señor nos dé inteligencia, nos dé sabiduría para poder llegar a una alma en el momento justo. No va a ser cualquier momento. El Señor va a decir, ahora es el momento. En tu espíritu te va a ministrar. Vosotros sois la sal y la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada por los hombres. Somos sal en este mundo. Tenemos que ser sal, como la sal es incorruptible, no se pudre. Todo lo que se unta con sal muera, persevera. En el oriente, mi hermano, saben que ustedes cómo conservan la carne. Aquí hay muchos del oriente, no hay. Bueno, me acuerdo que mi abuela, cuando íbamos a Camiria hace mucho tiempo, cuando era niño, no mucho tiempo, cuando llevábamos en carretón en esa época, imagínense de qué época soy, íbamos de Santa Cruz hasta Camiria en carretón. Ella llevaba muchas cosas para vender allá en un bazar, desde telas, agujas, en fin, todo lo que se necesitaba. Camiria era lejano en ese tiempo, ahora se llega creo que en 2 horas, 1 hora, pero en ese tiempo se llegaba a lo máximo en unos 5 o 6 días hasta una semana en carretón. Muy poca movilidad iba en ese tiempo porque los caminos eran de lama, tierra y los camiones antiguos esos iban y se plantaban. Cuando hacía una lluvia y todo eso ya se quedaba. Y se quedaban a veces no solamente 2 o 3 días, se quedaban semanas. Entonces la gente prefería ir en sus carretones, ¿no? Unos bueyes que caminaban paso a paso. Podías contar toda tu vida hasta llegar allá. Entonces cuando íbamos en esos carretones con mi abuela, ella preparaba todo para comer en el camino.
¿Cómo preparaba? Me acuerdo que preparaba todo con sal. El maíz cubano que antes se comía mucho, y la noche antes lo ponía en sal. La carne lo cortaba en lonjas y días antes ya lo ponía en sal. Entonces todo eso llevábamos, aparte de llevar harina y otras cosas que ella hacía en el camino. Todo eso conservaba hasta llegar en esos 7 días hasta allá. Me acuerdo que cuando en las noches hacíamos la pascana, que llaman allá, todos teníamos que lavar las mazorcas de maíz y ponerlos a hervir, lo que íbamos a comer ese día, esa noche. La carne podíamos lavarla y podíamos a cocinar para hacer el locro, en fin, todas esas cosas. Y eso conservaba, porque no había como ahora conservadoras ni nada de eso. Entonces tenía que haber algo que conserve. De la misma manera, en nuestra vida, nosotros tenemos que ser así la sal, que nos conserve, que no se pudra nada en nosotros, que todo lo que demos esté bien. La palabra dice que también vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son aquellos que alumbran al resto en la necesidad. Son aquellos que van a alumbrar en los momentos difíciles, en la oscuridad. No se escondan, no se puede esconder la luz. Como dice la palabra, no puedes esconderte. Tú tienes que estar alumbrando todo el tiempo a aquellos que necesitan de ti y del Señor. Necesitan de ti porque tú eres el vehículo para que puedas llevar esa esperanza al resto. Amén. ¿Qué somos nosotros entonces? Como la sal y la luz. La gracia de Dios, ¿cómo nos va a favorecer? ¿Cómo favorece a los hombres? Dentro del ministerio todos tenemos el don, podemos tener un don, podemos tener talentos y que vamos a utilizarlos para servir en algún momento. Esos dones y talentos que el Señor nos ha regalado por gracia es cuando debemos dar esa gracia. ¿Recibiste por gracia? Por gracia da. Todo aquello que recibiste en el amor de Dios da. ¿Tienen dones y talentos? Por supuesto que sí. Todos tenemos algún don, algún talento que el Señor ha puesto en nosotros. El apóstol Pablo dice, el ministerio es por gracia. Vamos a leer esto, 1 Corintios 15, 9 y 10. Capítulo 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Todos sabemos la historia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Pueden repetir conmigo, hermanos? ¿Pueden decir? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. El día de mañana todos podemos ser llamados por ese don, ese talento que tenemos, a hacer algo. No nieguen esa oportunidad de recibir la gracia, el favor y la recompensa. Dios quiere que nos gocemos de dos cosas, de la gracia y la paz. En estas dos palabras encontramos el secreto de la maravillosa libertad que experimentaba Pablo en Cristo y la constante paz que tuvo en medio de todas las dificultades. Gracia y paz a todos ustedes en los tiempos finales. A las 7 iglesias también saludaba Juan de esa manera. Gracia y paz
a todos ustedes. De la misma manera, hoy todos nosotros tenemos que saludar al resto. Gracia y paz, hermano. Que la paz del Señor esté contigo. Que la gracia del Señor cada día te bendiga. Que todas sus bondades y sus misericordias cada día sean nuevas en tu vida. Y que las recompensas que tú recibas por todo aquello, cada día des. Porque tú de gracia y favor recibiste recompensa. Entonces tienes que dar de gracia y favor para recompensar al resto. Amén. Bien, hermanos. Yo aprendí mucho con esto, con esta palabra. Hace mucho tiempo que tenía en mi corazón algo que no andaba conmigo, no andaba en el Espíritu del Señor acá, sino era algo muy personal. Y cuando recibí en estos tiempos, en estos últimos días esto, y dije, Señor, he mezquinado en algo, quizás aquello que tú me has dado. Y me puse en oración y oré y dije, Señor, dame, aquí estoy, dame más oportunidades. Quiero ir por las sendas nuevas que tú tienes de justicia para mí. Quiero ir por esos caminos que tú tienes, en los cuales tú me has enseñado durante mucho tiempo. Hay algo que dicen los hermanos, heme aquí, Señor, envíalo a Él. No, yo le digo, aquí estoy, Señor, y el día que tú quieras, cuando tú encomiendes alguna misión para compartir, para hablar, donde tú quieras, aquí estoy. Quiero que eso entre en mi corazón cada día, porque llega un tiempo en que uno tiene ya una edad, ¿no? Ya no tenemos 40, 50 años, y cuando vemos hacia atrás todo lo que hemos hecho, al final parece que no hubiéramos hecho nada. Todo aquello que hemos hecho, decimos, no vale nada. Queremos hallar seguridad para nuestra vejez, adquiriendo bienes y todo aquello. Está bien, son las recompensas del Señor. Pero ¿qué hemos hecho por el resto? Casi nada. Yo me hallo entre esas personas. No he hecho casi nada. Yo valoro la vida de nuestros pastores, la vida del pastor José Luis y la vida de otros pastores, porque dan su vida por proclamar la palabra del Señor, dan su vida por enseñar, dan su vida por hacer todo lo que en obediencia el Señor les pide. El Señor les dice, haz esto, y en obediencia lo hacen. El Señor les ministra y ellos ministran en obediencia del Señor. Hay que tener realmente un corazón agradecido. Damos gracias a Dios. Amén, hermanos. Hoy día ha sido más que todo, es doctrinal lo que es la gracia. Es dura, no es pesada, pero de mucha reflexión. Es un pilar fundamental para la vida de un creyente, la vida de un cristiano. Porque lo que ha recibido por gracia quiere dar. Lo que ha recibido por gracia, el cambio en su vida, por gracia tiene que dar para el cambio de otros en su vida. Lo que ha recibido por gracia, los favores y la recompensa en su vida, por gracia tiene que dar esos favores y recompensas a los demás, para que ellos reciban lo mismo en este caminar. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, está claro, hemos aprendido algo, que el Espíritu del Señor nos guarde, nos guíe, todo aquello que hemos aprendido, y ojalá que todo esto por obediencia lo hagamos por obra. Todo lo que se diga aquí, o lo que digan los ministros, ustedes guarden lo bueno y desechen lo que se habló de más. Amén. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos, para que oremos
agradeciendo al Señor. Este es un año que ya está pasando. Vamos a recibir muchos regalos en Navidad, quizás pocos, no sabemos, pero el mayor regalo que tenemos en estos días va a ser muchos de nosotros que hemos recibido esa gracia del Señor. El mayor regalo que hemos recibido es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor regalo. Hay muchos regalos en este mundo, en esta vida, en la tierra, pero el mayor regalo está en el reino de los cielos. ¿Amén? Y es así como debemos pensar en estos días, decir a nuestra familia, a nuestros hijos, que el mayor regalo no es este que te estoy dando. El mayor regalo es aquel que Dios tiene al final para nuestras vidas, que está allá en el reino de los cielos. Amén. Amado Dios, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque tú te acordaste, tú viste en nosotros un día, Señor, esa necesidad. Clamamos en ese tiempo, Señor, por algo que cambie nuestras vidas, por algo que sea diferente a como vivíamos. Y en tu misericordia, Señor, tú viste nuestra necesidad. Tú llegaste a nuestras vidas, te aceptamos, Señor, como nuestro Señor y Salvador, y esa gracia que recibimos, Señor, oh Santo Dios, ha sido maravilloso, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia de cada día. Te damos gracias, Señor, por la vida y proclamamos, Señor, que tú vas a abrir todas esas sendas, vas a abrir puertas, Señor, para todo aquello que en nuestro corazón deseamos, anhelamos, Señor. Deseamos que se solucionen problemas, Señor. Deseamos que no haya más necesidad, Señor. Deseamos salir de ese desierto por el cual muchos podemos estar caminando. Deseamos salir, Señor, de esa noche tormentosa, Padre, y pensar y tener la necesidad, la esperanza de que mañana, un día más, será un día mejor. A tu misericordia, gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que nos va a guiar en el caminar de cada día, Señor, ministrándonos en nuestro espíritu tu palabra. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a colocar en nuestro corazón ese anhelo de servirte más. Te damos las gracias, Señor, por la congregación. Te damos las gracias, Señor, por nuestros hermanos y las gracias, Señor, por nuestros pastores que nos dan la oportunidad de conocerte y proclamar tu palabra. Gracias, Papito. En el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, todos unánimes aquí decimos amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano.